Sentir o no sentir, llorar o no llorar, sentirme culpable porque estoy triste, pero a la vez también sentirme culpable porque no puedo ser feliz. El día de hoy quiero que hablemos sobre la culpa durante el duelo. Y si te quedas hasta el final, vas a conocer 5 sugerencias que te voy a estar regalar para poder lidiar con esto. Bienvenidos a un espacio más de Mi Amiga la Muerte. Soy Pau Movar, tu host, y en este espacio te regalo herramientas para que hagas las paces con la muerte, aprendas vida después de la muerte y vivas en paz y tranquilidad tus duelos. Esto utilizando la mediumnidad, tanatología, psicología holística y canalizaciones angelicales. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbete y regálanos tu like, que de esta forma me apoyas para que más personas encuentren una luz de esperanza. ¿Te acuerdas de Luca? Esta película del niño pez que nos habla de cómo debemos de ir gestionando los pensamientos. Una de las frases que él más repetía y que es icónica en esta película es silencio, Bruno. Justamente esa vocecita que está constantemente presente durante el duelo y en muchos otros aspectos de la vida, es lo que nos lleva a sufrir realmente durante el duelo. Hay una cosa muy importante que en estos aspectos, y realmente siempre es importante que tengamos claro. Dolor es totalmente normal y es parte del duelo. Sin embargo, sufrir es opcional. Y ahí es donde quiero que reflexionemos qué es lo que está sucediendo en este momento en el duelo que estás viviendo. ¿Es realmente dolor o sufrimiento lo que estás eligiendo? Cada vez que estamos dándole vuelta a ese Bruno en nuestra cabeza, muchas veces es sufrimiento. Nos estamos como metiendo una hacha en nuestro corazón cada vez que estamos recordando, y es que si hubiese hecho, y es que si sufrió, y si hizo, y lo que no hice, y no estuve ahí, o si le hubiese hecho caso, o si le hubiese prestado atención, si lo hubiese llevado antes al médico, si hubiese hecho esa llamada antes, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente cada vez que estamos repitiendo ese diálogo interno, lo que estamos haciendo es llevando sufrimiento a nuestro corazón que no nos está apoyando en absolutamente nada en nuestro proceso de duelo. Acá hay algo que quiero también que rescatemos. El dolor, desgraciadamente, en nuestra sociedad ha sido un concepto muy arraigado a una construcción social. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces se ha pensado que la persona que más sufre, oiga con esto, la que más sufre, no necesariamente a la que más le duele, porque eso nunca lo vamos a poder medir. Sin embargo, la persona que más sufre es la que más quería a esa persona. Y eso no es cierto. Nadie puede tener ni siquiera noción del dolor por el cual estás pasando, porque solamente tú lo sabes. Así que esta construcción de la persona que más está viendo afectada, la persona que más llora, la persona que cae en depresión, la persona que no quiere restituirse en su vida, la persona que no quiere salir de su casa. Mientras más sufrimiento esté viviendo una persona, se cree que es porque quería más a la persona que falleció. Sin embargo, esto no es cierto. Eso es una construcción social y que muchos hemos adoptado como una creencia. Así que en este momento quiero invitarte a que te apropies de tu dolor y coloques límites a esas posibilidades de sufrimiento por las cuales estás pasando. Porque indiscutiblemente, aunque si bien es cierto, estás pasando por un dolor que es innegable, también puedes elegir cuánto sufrimiento meterle a cada uno de tus días, de forma tal que conforme vaya pasando el tiempo, el dolor vaya disminuyendo. Así también a esto le aunamos un concepto súper importante que siempre se los hago saber. Es muy diferente vivir desde la culpa
enfrente de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la culpa, y cuando siempre hago este ejercicio, al referirme a la culpa, cuando nosotros pensamos en la culpa y tenemos una imagen de la culpa, usualmente la culpa o una persona que siente culpa, lo que hace es que se encoge, se esconde, se imposibilita. Usualmente la culpa nos detiene y no nos deja avanzar. Sin embargo, una persona que es responsable actúa. Una persona que es responsable tiene las posibilidades de seguir avanzando, de tomar acción, de tener soluciones ante las diferentes situaciones que se le presenten durante el duelo. Entonces, la culpa, ¿en qué nos está ayudando? ¿En qué nos está apoyando en nuestro proceso de duelo? Usualmente, el 99% de las veces no nos ayuda en absolutamente nada. Tan solo nos ayuda a inyectar sufrimiento a nuestro duelo. Así que mi invitación es que justamente puedan identificar cada uno de esos pensamientos y que empiecen a poder tener esa capacidad de, sin juicio, poder definir si estoy llevando mi duelo desde la culpa o desde la responsabilidad. Recuerdo una vez que una de mis consultantes me decía que ella se sentía muy culpable porque su hijo se había suicidado. Y pues ella creía que tenía la culpa porque no había hecho nada o no había hecho lo suficiente. Después, durante las sesiones nos dimos cuenta que realmente había hecho muchísimas cosas para evitar que llegara a ese punto. Sin embargo, la culpa, eso es otro de los efectos secundarios que provoca. Nos ciega totalmente y no nos deja ver más allá de lo que estamos viviendo. Debido a que ese sufrimiento, ese hueco en el que nos hemos metido, que parecemos como esos avestruces que meten la cabeza y no podemos ver más allá, eso es lo que provoca el sufrimiento. Entonces, parte de lo que el ejercicio que yo estuve viendo con esta consultante justamente fue eso, y ahí fue donde nos dimos cuenta la gran cantidad de cosas que esta mamá había hecho para apoyar, para cuidar, para educar, para escuchar a su hijo. Y que todo esto que ella hizo no evitó que su hijo tomara la decisión, porque también esa persona fue responsable de sus actos. Por más dolor, por más sufrimiento que nosotros estemos teniendo, hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Y sencillamente, por más que nos duela, no podemos hacer nada para cambiarlo. Así que uno de los ejercicios más importantes es identificar qué es lo que está en su zona de control y responsablemente qué es lo que estás haciendo con ello. De esta forma, vas a poder ir avanzando y evolucionando para que el duelo cada vez sea más sano. Esto también nos permite dejar de compararnos. ¿Por qué? Porque estamos conociendo la raíz de nuestro duelo. Estamos conociendo cuál es el tipo de duelo que yo estoy llevando. Hay una pésima creencia o una pésima actividad que es que los dolientes suelen compararse. Mira, Paola, es que a fulano perdió a su mamá y yo siento que yo lo estoy recibiendo de una forma diferente. O mi hermana, por ejemplo, yo veo que ella llora todos los días y yo no estoy llorando. Entonces significa que yo no lo quería, pero en realidad yo sí lo quería. Esa práctica tan innecesaria de estar comparando nuestros duelos
también nos lleva a sentir culpa. Todos los duelos son diferentes. Se los he dicho en todas mis intervenciones, más si usted es la primera vez que me ve, quiero rescatarlo. El duelo va a depender de la personalidad de las personas, de la creencia de las personas y del vínculo que tuvo con la persona que murió. Entonces, aun y cuando yo y mi hermana perdamos al mismo ser querido, por ejemplo, a mi abuelita que murió a inicios del año pasado, nuestro duelo es diferente. ¿Por qué? Porque mi personalidad es diferente a la de ella. Porque mis creencias, a pesar de que nos criaron en una misma familia, nuestras creencias siguen siendo diferentes. Y el apego es diferente. Eso no quiere decir que a ella le duele más que a mí. Quiere decir que nuestro duelo es diferente, porque indiscutiblemente ambas amamos a mi abuela. Sin embargo, el proceso de llevarlo es muy diferente. Hay personas que son más emocionales, hay otras que son más racionales. Hay otras que no saben cómo gestionar sus emociones. Y en todos los casos está bien. Así que, entonces, me encantaría que me dejes acá en los comentarios cómo es que estás llevando este proceso, qué son esas cosas que te están generando culpas y que también los comentarios de otras personas te generan culpa. De esta forma, vamos a poder ir desarrollando más herramientas que te pueden apoyar para llevar los duelos de una forma lo más sana posible. Ahora bien, recuerda que un duelo sano lleva alrededor de 18 meses en desarrollarse. Así que evita correr, lleva tu tiempo. Esto es un paso a paso. Evita presionarte, evita compararte, de forma tal que puedas llevar tu proceso de la mejor forma posible para vos. Y pues bueno, voy a regalarte para concluir estas 5 sugerencias para que puedas gestionar mejor la culpa en este proceso. Primera, acepta tus emociones. De nada sirve tratar de ocultar que te sientes triste o que te sientes feliz, solo para que otra persona no te enjuicie o no te apunte con el dedo o no te critique. También es importante el aceptar tus emociones desde una plataforma informada. Y justamente este es el objetivo de este espacio, para que vos puedas tener conocimiento, para que vos puedas entender por lo que estás pasando. Ya hay frases que yo he hecho muchísimo material desmitificándolas. Por ejemplo, no llores porque si no tu mamá se va a poner triste, o ahora que estábamos pasando por estas fechas festivas es, mira, hacerlo por tus hijos. O sea, hay personas que no querían participar de estas fechas y que en este momento realmente no tienen ganas. Pero las otras personas les decían, hacerlo por fulano, o por sutano, o por tus hijos, o por tu pareja. Tenés el derecho de poner límites. Y esa es la segunda sugerencia. Atrévete a poner límites. Tienes todo el derecho de decir, me siento de esta forma y quiero que lo respeten. Quiero llevar mi proceso de esta forma. Los límites, cuando estamos hablando de un proceso de duelo, son vitales, porque muchas veces las personas que le rodean tampoco saben cómo actuar. Entonces, es vital que vos, que estás llevando tu proceso, te comuniques y comuniques los límites. Esto también incluye
cómo quieres que te traten, cómo quieres llevar el duelo, por ejemplo, si quieres hablar de ello o no. Porque hay personas que más bien si no hablan, por ejemplo, lo escuché muchas veces de mamás que perdieron sus hijos y nadie tocaba el tema y era como un tema tabú y después más bien se resentían porque decía, es que es como si nunca hubiese existido, pero ella nunca quiso o más bien nunca expresó que quería que se siguiera hablando de él para recordarlo, para tenerlo presente. Las otras personas no tienen una bolita de cristal para saber lo que está en tu cabeza. Así que es muy importante que te expreses y que coloques límites. Pero identifica tus áreas de responsabilidad y soluciónalas. Es vital e indispensable que para que puedas ir avanzando, vayas identificando tus propios límites, que vayas identificando dónde puedes hacer algo y dónde no. Y en los lugares en donde no, poder pedir apoyo. Identificar realmente cuáles son esas áreas en donde vos podés gestionar. Te va a devolver el poder y te va a devolver el control, que en procesos de duelo muchas veces se siente que se pierde. Entonces, esto va a permitirte generar ese respiro, ese volver a iniciar, ese apoderarte de tu vida, aun y cuando la persona, tu ser querido, tan solo esté presente de forma espiritual. La siguiente sugerencia es cuidado con querer ganar la copa del sufrimiento. ¿Qué quiere decir la copa del sufrimiento o la copa del doliente? Bueno, yo le he colocado así a esas conversaciones en las que dos o más personas están en esa lucha constante de validar su sufrimiento, de validar a quién le dolió más. Justamente hace 2 días escuché una conversación de un par de personas en las cuales ambas habían perdido al mismo parentesco. Vamos a poner de ejemplo que perdieron al papá. Entonces se encuentran estas dos personas y evidentemente al ser una fecha festiva, entonces una de ellas saca a colación que algo así como pues ahí vamos, ¿verdad? Haciendo referencia a la muerte de su papá. Entonces la otra persona entra en el juego de ganarse la copa del doliente. ¿Y qué era lo que hacía? Bueno, justamente justificaba con esos, lo que les mencionaba ahora al inicio, con ese Bruno en la cabeza de es que para mí fue esto, es que a mí me sucedió esto. Entonces la otra persona decía, pero es que a mí me pasaba esto y yo hacía esto y en mi caso pasó eso. Y la otra persona respondía con cosas que para esa persona significaban aún más dolor. ¿Para qué quieres ganar la copa del dolor? Si metida en esa conversación, lo único que vas a lograr es sufrir más. Evita este tipo de conversaciones en donde el único objetivo es identificar quién está sufriendo más. Recuerda que sufrimiento no es igual a la cantidad de amor que sentíamos por esa persona o que sentimos por esa persona. Hay que tener muchísimo cuidado porque en la sociedad tenemos esa tendencia a empezar a competir
por quién ha sufrido más, por quién se ha tenido que esforzar más, porque a quién le han pasado más cosas malas. Ah, pero es que a mí me ha pasado esto. Ah, pero es que yo sufrí por esto. Ah, pero es que si yo te contara, cuidado con meterse en esas luchas o en esas competencias por ganar la copa del doliente o la copa del sufrimiento, porque realmente no vas a llegar a nada más que a sentir más culpa. Y acá quiero hacer una aclaración. No es lo mismo que por decisión quieras conversar con alguien, expresar cómo te sientes y que esa persona tenga la disposición y la capacidad para escucharte de una forma empática, a que elijas a una persona con la cual empieces a competir por esta copa que te estoy mencionando. Y esto me lleva a la quinta y última sugerencia. Si consideras que estas anteriores se te hacen muy desafiantes, encuentra un profesional en el área. Alguien que te pueda guiar, que te pueda escuchar de forma empática y sin juicios. Alguien con el que puedas ir trabajando tu proceso de duelo y también ir identificando tus áreas de mejora. Y con esto quiero hacer una pequeña acotación. No es lo mismo consejería que una terapia de duelo. ¿Y qué quiero decir con esto? La consejería indiscutiblemente siempre va a tener una muy buena razón de ser o una intención muy positiva. Sin embargo, usualmente la consejería se da desde una plataforma de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo empiezo a aconsejarte es sobre lo que yo viví y sobre mis experiencias, que no son las mismas que las suyas. Porque recordemos que el duelo depende del apego, la personalidad y las creencias. Entonces, si yo voy a empezar a darte consejería de cómo llevar el duelo, yo lo que te voy a decir son consejos desde mi experiencia, de cómo yo enfrenté, por ejemplo, la muerte de mi abuela. Sin embargo, esos consejos no necesariamente van a dar sentido o van a tener los mismos resultados para vos porque sos una persona totalmente diferente, por ende tienes un duelo totalmente diferente. En el caso de una ayuda profesional de un terapeuta en el área, puede darte una guía totalmente neutral y objetiva, de forma tal que pueda tener empatía, pero también sustento de por qué o para qué te está dando las diferentes sugerencias o te está llevando a encontrar tus propias soluciones. Así que, pues de verdad, muchas gracias por estar acá. Por favor, déjenme en los comentarios qué te parece, cómo estás llevando tus duelos, qué otros temas te gustaría que toquemos acá en este canal. Gracias también por suscribirte si aún no lo has hecho, por dejarme tu dedito arriba, que eso me va a ayudar muchísimo para seguir creciendo. Por supuesto, invitarles la próxima semana, todos los martes a las 6 de la tarde, un episodio más de Mi Amiga la Muerte, en donde vamos a aprender juntos cómo hacer las paces con la muerte y también conocer más sobre la vida después de la muerte. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.